Capítulo 17. No me inquieta cómo algo se va a resolver, porque aguardo curioso, fascinado y expectante ante lo que pueda llegar a emerger. Milton Erickson. Nuestra identidad, que, como hemos visto ya en repetidas ocasiones, nos bombardea con una serie incesante de pensamientos, genera tanto ruido mental que no somos capaces de escuchar el sonido mucho más sutil de esa dimensión oculta a la que conocemos como ser, esencia o testigo. Hace unos 2500 años, en la India, una serie de personas, verdaderos científicos, hicieron un descubrimiento asombroso. Fueron capaces de desentrañar uno de los más sorprendentes misterios: la manera en la que funciona la mente humana. Solo recientemente, la medicina más avanzada ha sido capaz de comprender, al menos parcialmente, cuál es la explicación fisiológica de algunos de los efectos que experimentan los practicantes de lo que hoy se conoce como mindfulness. Lo que busca la práctica de mindfulness no es otra cosa que reducir el ruido mental, para que, poco a poco, vaya haciéndose más clara y palpable la esencia que describe lo que en realidad somos. Escucharla es penetrar en una dimensión desde la que emana un caudal extraordinario de energía, vitalidad, sabiduría y creatividad. Todos estamos tan acostumbrados a dar vueltas y vueltas a las mismas cosas una y otra vez, que entrenarnos para parar este diálogo incesante nos produce una sensación de desconcierto y desnudez. Tenemos la sensación de que en el vacío y el silencio no existe nada, y por eso se nos antoja absurdo dedicar parte de nuestro ya escaso tiempo a desarrollar la capacidad de parar nuestros pensamientos y quedarnos en silencio. Esta es una de las mayores dudas que nos pueden asaltar, porque implica una salida drástica de nuestra zona de confort, de nuestra zona conocida. La mayor parte de las personas vivimos de manera habitual con una enorme tensión mental. Esta tensión mental se manifiesta como ansiedad, angustia y distintos tipos de bloqueos, reduciendo drásticamente la capacidad de pensar con claridad, de tomar decisiones y de aprender. Sabemos que la causa de ello es la activación, a través del pensamiento, del sistema de alarma del cuerpo o sistema nervioso simpático. Uno de los hallazgos más interesantes que han ocurrido en el mundo de la medicina en relación con la meditación mindfulness es que al pararse ese ruido incesante causado por la hiperactividad del sistema nervioso simpático, el cuerpo responde de manera muy favorable. Lo primero que se aprecia es una relajación de la musculatura y una progresiva normalización del funcionamiento del aparato digestivo. La tensión arterial se reduce y bajan los niveles de colesterol. El metabolismo, que refleja el consumo energético del organismo, se reduce, con lo cual la persona experimenta un aumento en su energía y vitalidad, ya que la energía ya no se está gastando en procesos tan poco productivos. El corazón también se beneficia al tener que trabajar con menos resistencia, y eso reduce sus necesidades de oxígeno. Además, hay una mejoría significativa del sistema inmunitario o de defensa del organismo.
sobre todo en lo que se refiere a los linfocitos NK y CD4. Esto se traduce en una reducción de la posibilidad de desarrollar un proceso infeccioso o tumoral. Es curioso cómo los estudios de neuroimagen que utilizan resonancia funcional magnética muestran que las personas que se han entrenado en meditación tienen un aumento de grosor en la corteza prefrontal izquierda. Recordemos que esta área no solo tiene mucho impacto en el despliegue de la actividad del sistema nervioso de recuperación o parasimpático, sino que además es clave a la hora de experimentar emociones positivas como la alegría, el entusiasmo o la serenidad. Esta es una de las razones por las cuales el estudio y la práctica de la meditación mindfulness va abriéndose cada vez más camino en una sociedad que soporta niveles de tensión tan elevados y que se manifiesta en el continuo aumento de la ansiedad y de su hija, la depresión. Ambas no solo afectan a la productividad, sino que también generan insomnio y aumentan enormemente la facilidad para padecer un accidente de circulación. Una vez que hemos comprendido la manera en la que actúa la meditación mindfulness, necesitamos entender cuáles son todos los aspectos metodológicos fundamentales de su práctica. Dado que los pensamientos perturbadores no pueden existir si no se les presta atención, la clave de todo es volver a ganar el dominio, el control de nuestra atención. Esta meditación, además, es una invitación a mantenernos presentes en el aquí y ahora, sin dejar que nuestra mente viaje ni al pasado ni al futuro. Si usted cierra los ojos y trata de mantenerse en el presente, no quedando envuelto en pensamientos o historias del pasado o en ideas de lo que va a ser en el futuro, ya está demostrando una gran capacidad para experimentar los beneficios de la meditación mindfulness. Si le es muy difícil, he de decirle que es lo normal y que es lo que nos pasa a la mayoría. Por eso es que usted necesita un entrenamiento. Uno de los sistemas más eficaces para mantener la atención centrada en el aquí y el ahora es, como ya vimos en un capítulo anterior, fijarnos en los movimientos de la respiración, ya que la respiración tiene lugar en el presente. Otro de los elementos esenciales a tener en cuenta es nuestra reacción frente a las distracciones. Cuando de repente nos damos cuenta de que ya no estamos prestando atención a nuestra respiración, sino que hemos quedado literalmente envueltos en un pensamiento o en una emoción, la clave es no enfadarse en absoluto, sino con suavidad y a la vez con firmeza llevar la atención de nuevo a la respiración. Sería algo así como llevar a un cachorrillo que estamos adiestrando de nuevo a nuestro lado. Una vez que se ha ido a olisquear una flor. Este es un punto esencial, ya que no se puede experimentar la meditación si no se abandona esta tendencia a sentirse mal o culpable cada vez que uno se ha distraído. El siguiente elemento, y tal vez el más complejo, es qué hacer cuando una emoción es tan intensa o un pensamiento es tan insistente
que sentimos que es imposible no quedar envueltos en ellos. Por más que lo intentamos, solo conseguimos volver a prestar nuestra atención a la respiración durante unos segundos para volver a quedar nuevamente envueltos en el mismo pensamiento o emoción. En este caso, lo que hay que hacer es simplemente prestar atención a las sensaciones corporales que produce tal pensamiento o tal emoción. También es muy útil poner un nombre a lo que estamos experimentando. Podemos así decir tristeza, o miedo, o ansiedad. La clave aquí no es resistirse, ya que el empleo de la fuerza o la voluntad es contraproducente. Lo que necesitamos para salir de esta situación es dejarnos envolver por ella, como se dejaría envolver a alguien por un paisaje extraordinario. No rechace el pensamiento o la emoción como malos o indeseables. Experiméntelos completamente sin juzgarlos. Conviértase en un explorador que intenta localizar la raíz profunda de lo que está experimentando. Poco a poco el pensamiento o la emoción o se disuelven o le revelan algo de gran valor y que permanecía previamente oculto. En el espacio de la meditación mindfulness no hay lugar para catalogar los pensamientos o las emociones como buenos o malos, deseables o indeseables, ya que hay una suspensión completa del juicio. En el espacio de la meditación mindfulness, lo que existe es una actitud de exploración que muestra el mismo interés analizando un jardín exuberante que un árido desierto. Esta actitud es fundamental y se opone directamente a la manera en la que funciona habitualmente nuestra mente, que enseguida se apega a lo que le gusta y se resiste y rechaza aquello que le disgusta. La meditación mindfulness es uno de los caminos más interesantes para acceder a ese espacio mágico que es nuestra esencia, trascendiendo los límites que marca nuestra propia identidad. Con su práctica no se busca un entendimiento racional, una comprensión intelectual de lo que ocurre, sino vivir una experiencia, la de abrirse a las posibilidades y al potencial que existen dentro de nosotros. Por eso, cualquier actitud de esforzarse para lograr o experimentar algo es muy contraproducente. La meditación mindfulness nos invita a soltar nuestra tendencia a controlarlo todo y a querer entender intelectualmente cada cosa que sucede. Es una invitación a confiar y a dejarnos llevar por una sabiduría que desafía cualquier comprensión por parte de nuestra estrecha y ciega identidad. La meditación mindfulness es un camino hacia la expansión personal, el crecimiento y la evolución personal. Es un camino que nos lleva de lo razonable a lo posible. Resumen final. El silencio no es la ausencia de sonido, sino de ruido. Solo cuando paramos el torrente de pensamientos que nos bombardea, podemos escuchar esa voz que no surge de la cabeza, sino del corazón. Capítulo 18. La noche oscura del alma. Si un hombre conquistara en una batalla 1000 veces a 1000 hombres y otro conquistara a uno solo, a sí mismo, este sería realmente el mayor de los conquistadores. El Dhammapada. Muchos místicos, en su camino para encontrarse con Dios,
se han referido a un periodo de confusión, tristeza, miedo y soledad, al que han denominado la noche oscura del alma. Muchos de nosotros, aunque no seamos místicos, sí que tenemos la experiencia de que cuando queremos abandonar ese espacio al que hemos llamado identidad, entramos en otro que está lleno de dudas y de confusión. En este nuevo espacio, que también se llama de hundimiento, el ser humano se siente perdido y le cuesta pensar con claridad. Todo a su alrededor se ve cubierto por la niebla y ya no sabe hacia dónde va. Emociones como la ansiedad, el miedo o la desesperanza hacen su aparición. La mente enjuiciadora, que lo único que pretende es que, como una oveja, volvamos al redil, empieza a acribillarnos con interpretaciones y valoraciones que a lo único que nos invitan es a dejar de seguir explorando y a volver a nuestro punto de partida, de donde tal vez pensemos que nunca teníamos que haber salido. Es una llamada a la resignación, al conformismo, a creer que la transformación personal solo es una bella utopía. Hay que estar muy alerta cuando uno empieza a experimentar esa noche oscura, porque en realidad lo que está ocurriendo es justo lo contrario de lo que parece. Si abandonamos en este momento, si nos dejamos conducir una vez más por nuestras emociones, entonces sí que perderemos gran parte de lo que habíamos ganado atreviéndonos a salir de nuestra zona de confort. Cuando nos sentimos confusos y perdidos, es porque estamos a punto de hacer un descubrimiento, de tener una revelación, ya que tras esa área de oscuridad y de hundimiento se encuentra el área de descubrimiento, el espacio donde uno empieza a comprender en hondura ciertas cosas. Es el lugar desde donde se despliega nuestra creatividad y encontramos nuevos caminos para acceder a aquello que previamente, cuando estábamos en nuestra zona de confort, se nos resistía. No solo hay que tener un verdadero corazón de guerrero para adentrarse fuera del área de confort, sino que hay que tener ese mismo corazón para seguir avanzando en medio de la confusión y de la oscuridad. Mantener el coraje, la confianza y la certeza absoluta de que algo valioso, aunque no lo veamos, está aflorando dentro de nosotros, es esencial. Nuestra conciencia está despertando, pero nuestra mente intelectual y racional, que depende de nuestro ego, no sabe qué es lo que está ocurriendo, pero sea lo que sea, de alguna manera amenaza su existencia. Es normal esta reacción de nuestra identidad, de nuestro ego, ya que cuando se produzca el verdadero despertar de la conciencia, el ego no morirá, sino que sencillamente empezará a desvanecerse. Será algo así como la oscuridad desvaneciéndose en presencia de la luz. Si nos sentimos mal cuando estamos en medio de nuestra noche oscura, no es porque estemos mal, sino porque, como estamos acostumbrados a creer que somos nuestra identidad, nuestro ego, las emociones de la identidad que está siendo transformada, las experimentamos en nosotros mismos. De la misma manera en la que el gusano en la fase de crisálida tenía que ser digerido por sus propias enzimas proteolíticas para poder ser transformado en mariposa, también nuestra identidad ha de ser digerida para que surjan
una nueva presencia mucho más en línea de quienes somos en realidad. Resistirnos a estas emociones que estamos experimentando es justo lo contrario de lo que hemos de hacer, ya que resistirse es rechazar, oponerse a aquello que en realidad más necesitamos. Abrazar estas emociones incómodas no es razonable y, sin embargo, desde la perspectiva de una conciencia más elevada, es justo lo que necesitamos hacer si queremos crecer y evolucionar como personas. Es en estos momentos en los que tenemos que tener la firmeza de seguir adelante, de aceptar nuestro sentir y de abrirnos a experimentarlo completamente, rindiéndonos por completo al proceso sanador que tanto necesitamos. En estos momentos de dolor e incluso de amargura pueden existir unas gotas de alegría y entusiasmo al comprender que tras la confusión viene la claridad y que después de la noche más oscura aparece el más bello amanecer. Si conseguimos salir de ese espejismo creado por unas emociones que lamentablemente están la mayor parte de las veces al servicio de nuestra estrecha identidad y de nuestra más limitada conciencia, nos daremos cuenta de que cuando nuestra conciencia deja de identificarse con nuestra identidad, con esa definición que hemos hecho de nosotros mismos, accederemos de manera inmediata a nuevas posibilidades para nosotros y nuestras vidas. Unas posibilidades que antes permanecían ocultas. Es algo así como contemplar las cosas desde un lugar más elevado, con lo cual vemos que no se puede ver a ras del suelo. La búsqueda de uno mismo, de quien se es en realidad, es siempre un acto de heroicidad que implica aprender a superarse a sí mismo una y otra vez, para poco a poco ir experimentando los límites de la propia identidad. Solo de esta manera podemos llegar a descubrir lo extraordinario en lo ordinario. El propio Einstein decía que en la vida o nada es un milagro o todo es un milagro. Hay dimensiones ocultas de la realidad que solo se manifestarán una vez que hayamos superado nuestra oscura noche del alma. Nuestros sentidos podrán captar elementos de esa realidad que previamente quedaban tapados por nuestra mente enjuiciadora. Es el momento de recordar aquellas palabras que pronunció Nelson Mandela y que escribió Marianne Williamson, en las que decía que el hombre no tiene miedo a su oscuridad, sino a su luz. En el momento en el que nos sentimos perdidos, confusos y frustrados, es esencial que colaboremos conscientemente con el proceso de transformación y para ello hay varias cosas que podemos hacer, porque todas ellas tienen un impacto en nuestras emociones. Mantengamos una postura y unos gestos que transmitan que estamos experimentando un proceso victorioso y no una derrota. Los hombros caídos, la espalda encogida y el pecho retraído son leídos por el cerebro como si algo fuera mal y refuerzan las emociones disfuncionales. Lo mismo ocurre con las caras tristes y el tono de voz apagado. Movámonos con vitalidad, hablemos con entusiasmo y transmitamos pasión en nuestra mirada. Durmamos al menos 7 horas diarias, porque durante el sueño el inconsciente sigue trabajando para sacar a la luz lo que ha de salir. Procuremos comer con moderación y hagamos cenas ligeras. Rompamos el hábito sedentario y hagamos
Ejercicio físico al menos 5 días a la semana, durante media hora cada día. El ejercicio físico tiene, como ya hemos visto, la capacidad de reducir muchas de nuestras emociones disfuncionales. Practiquemos la meditación mindfulness durante 10 minutos 2 veces al día, hasta llegar poco a poco a 20 minutos 2 veces al día. Valoremos lo que nos está sucediendo de la manera en la que he explicado anteriormente, como una gran oportunidad para nuestro crecimiento y evolución. No perdamos el tiempo haciéndonos preguntas como ¿por qué me siento tan mal? ¿Qué puedo hacer para sentirme mejor? ¿Cuál es el origen de lo que siento? Estas preguntas son una trampa para que lleve mi atención a las emociones y siga atrapado por ellas. Preguntas distintas como ¿qué hay de estupendo en lo que me está pasando? ¿Cómo puedo colaborar aún más en mi proceso de transformación? O pregunta como ¿qué es lo extraordinario que voy a descubrir? Estas preguntas hacen que nuestra atención se posicione en la búsqueda del camino de la salida y no se quede envuelta en una serie de disquisiciones que no llevan a ningún sitio y que lo único que hacen es mantenernos atrapados. Cualquier proceso de transformación lleva un tiempo diferente en cada ser humano y sucede cuando menos lo esperamos. Lo único que podemos hacer es allanar el camino y esperar victoria. Es así como obtendremos victoria. Resumen final. Si queremos experimentar mayor energía y vitalidad, hemos de tener presentes todas nuestras dimensiones: la cognitiva, la emocional, la corporal y la espiritual, porque todas ellas están interconectadas. Capítulo 19. Una vida nueva. En la búsqueda del aprendizaje, cada día se consigue algo. En la búsqueda del Tao, cada día se deja algo. Lao Tzu. Cuando poco a poco vamos trascendiendo nuestra identidad, nuestro ego, empezamos a tener una experiencia completamente diferente de nosotros mismos y de la realidad. Hay una metáfora que se utiliza mucho para describir este proceso. Imagine el lector que durante toda su vida se ha creído que era el personaje de una película. La película es la propia vida como normalmente la experimentamos, con sus momentos de alegría y sus momentos de profunda tristeza. Ahora imagínese por un instante que se diera cuenta de que usted no es ninguno de los personajes de esa película, sino que es un espectador dentro de un cine. Aunque pueda llorar y reír con lo que les pasa a los personajes, usted sabe que no es ninguno de ellos. Cuando quedamos envueltos en uno de los personajes de la película, creemos que somos eso y nada más que eso. Esto es una plena identificación con nuestra personalidad. Sin embargo, cuando nos damos cuenta de que en realidad somos el espectador que contempla la película, entonces nos estamos identificando con nuestra verdadera esencia, con lo que somos en realidad. Este es el plano del ser. Hemos trascendido el personaje y nos hemos encontrado con nuestra verdadera naturaleza, que es espiritual. Es esta distancia del drama lo que le permite mantener una serenidad y una ecuanimidad, sea lo que ve en la pantalla. Por eso
Hay personas que ante las circunstancias más duras no pierden ni su equilibrio ni su paz interior. Las posibilidades que se abren cuando uno despierta a lo que es su verdadera naturaleza son múltiples. Primero, desde esta dimensión se experimenta el dolor, pero no el sufrimiento. Hay dolor cuando hay una pérdida, pero no se piensa reiteradamente en una cosa hasta que le arruina a uno la vida. Segundo, en la nueva dimensión hay un desapego emocional que significa lo siguiente: uno puede experimentar la emoción, pero sin quedar atrapado en ella. Tercero, en la nueva dimensión hay una percepción diferente de la realidad y se ven muchas cosas que antes no se veían y se oyen cosas que antes no se podían oír. Cuarto, en la nueva dimensión se ve la profunda interconexión de todo con todo y desaparece la ilusión de separación. De alguna manera descubro que el daño que hago a otros se vuelve contra mí y que el daño que hago a la tierra me lo estoy haciendo a mí mismo. Quinto, en la nueva dimensión se da un paso más allá de lo que Einstein mostró. En la nueva Tierra desaparece la ilusión del tiempo y solo existe un presente continuo. Solo está el aquí y el ahora. Sexto, en la nueva dimensión existe una sensación de paz y de serenidad imperturbable. Incluso cuando en el plano de la identidad se estén experimentando unas circunstancias muy duras. Séptimo, en la nueva dimensión existe libertad de elegir, porque uno ha trascendido sus hábitos, sus reacciones automáticas, sus automatismos, sus patrones habituales de respuesta. Octavo, en la nueva dimensión se tiene la claridad para comprender el sufrimiento que acarrea vivir atrapado en el plano de la identidad, y por eso existe no solo una profunda compasión, es decir, una comprensión del sufrimiento de los demás y del origen de su conducta, sino que se alcanza una capacidad de perdón que no se puede lograr desde el plano de la identidad. Noveno, en la nueva dimensión no existe lenguaje. Es por eso que los que han experimentado destellos de esta nueva tierra o viven de forma habitual en ella pueden orientar, explicar y describir, pero no pueden transmitir por medio del lenguaje la experiencia de estar allí. Décimo, en la nueva dimensión se experimenta el amor incondicional, porque desde este ángulo solo se percibe la belleza en los otros, aunque se comprenda que en el plano de la identidad esta belleza se encuentra muchas veces tapada por capas de fealdad. Undécimo, en la nueva dimensión no existen las formas y, sin embargo, se tiene acceso a la capacidad de crear y manifestar todo tipo de formas en ese plano de la realidad en el que se mueve nuestra identidad. Duodécimo, en la nueva dimensión hay un nivel extraordinario de inteligencia y de sabiduría, y por eso existe un nivel de claridad incomprensible e inaccesible desde el plano de la identidad. Cuando una persona deja de identificarse plenamente con su mente, con sus pensamientos, juicios, valoraciones y emociones, comprende que es algo más, mucho más que sus ideas y sus opiniones. Entonces empieza a comprender qué es lo que hay detrás de la expresión
Yo soy. El budismo también tiene mucho que enseñarnos y hay un relato muy interesante de lo que le pasó al príncipe Gautama Siddhartha cuando penetró en esa nueva dimensión mientras meditaba junto a un árbol en el Nepal. Al parecer, después de despertar a esa nueva realidad, a esa nueva tierra, se puso a caminar cuando se encontró con un hombre que iba andando en dirección opuesta. Algo debía de haber de extraordinario en el semblante y en la presencia de Siddhartha para que aquel caminante se parara y le preguntara: ¿quién eres? ¿Un dios? Siddhartha le contestó: yo soy el Buda. La traducción de estas palabras no es otra que yo soy el que está despierto. Para mí, nadie en la historia ha ejemplarizado de una manera tan sorprendente y hermosa lo que es tener una existencia humana y a la vez moverse en otro plano de la realidad como Jesús de Nazaret. Él nos recordaba continuamente que había otro reino, otro espacio en el que podíamos vivir. Fue duramente juzgado y castigado por las personas que vivían aferradas a sus egos y que eran, por consiguiente, incapaces de aceptar algo, aunque sus ojos lo pudieran contemplar. De alguna manera, cuando nos movemos en un plano de la identidad, del ego, para poder entender algo que ocurre y que no somos capaces de comprender, hemos de encontrar una explicación que nos permita adaptar la magnitud del evento a nuestra estrecha mentalidad. Grandes barbaridades hemos hecho las personas en nuestro intento de adaptar la realidad a las medidas de nuestro recipiente mental. Cuando una persona empieza a penetrar en esa nueva dimensión, en la dimensión del espíritu, todas las expresiones de esa persona, su presencia, su semblante, adquieren una cualidad diferente y hasta lo más sencillo es transformado no solo en lo que se hace, sino sobre todo y fundamentalmente en cómo lo hace. Es difícil entender cómo hace 2000 años unos sencillos pescadores dejaron sus barcas, sus redes, sus oficios y hasta sus familias para seguir a alguien que vestía con gran sencillez y a quien ni siquiera conocían. Es difícil entender cómo se puede seguir a alguien que te dice que te va a convertir en un pescador de almas. Sin embargo, algo en los ojos de Jesús, en su presencia, en el tono de su voz, movió sus corazones, de tal manera que hicieron algo que no era ni lógico, ni sensato, ni razonable. Hoy muchas personas en el mundo somos cristianos gracias a aquellos discípulos que saltaron de lo razonable a lo posible. Hoy, gracias a aquellos seres humanos sin formación académica, sin estudios y sin erudición, muchas personas como yo, que hemos tenido la fortuna de acceder a ciertos estudios, nos hemos dado cuenta de que ningún estudio, ningún conocimiento intelectual puede llevarnos hasta lo que es una nueva dimensión de la realidad. Cuando la dimensión del espíritu se hace realidad en nuestra conciencia, el mundo de lo no manifiesto, el mundo que no contiene forma, empieza a transformar nuestra personalidad.
Todo esto tiene una enorme repercusión, no solo en cómo funcionan nuestros procesos mentales, sino también en cómo ello repercute en nuestro cuerpo. Estoy convencido de que muchas curaciones no comprendidas por la ciencia médica tienen que ver con la intervención de esta nueva dimensión, desde la que surgen nuevas posibilidades y se pueden crear nuevas realidades. Querido lector, muchas gracias por acompañarme en este viaje hacia el interior del ser humano. Quisiera despedirme con una pregunta que le invite a seguir explorando toda esa belleza, esa sabiduría y esa fuerza que existe dentro de usted. ¿Es el milagro el que da lugar al creyente? ¿O es el creyente el que da lugar al milagro? Hasta siempre.